Y en este mismo espíritu vamos a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en Hechos, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad su voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Qué precioso pasaje. Este pasaje se titula: ¿dónde soy usado por Dios? ¿Dónde? Nosotros muchas veces nos preguntamos: ¿dónde me usará el Señor? ¿Cómo me usará el Señor? ¿En qué área voy a desarrollar un ministerio? ¿Qué dones pondrá el Señor en mi vida? También sabemos que le serviremos, pero no sabemos ni el camino ni la forma. Sabemos que le vamos a servir, pero tenemos esa pregunta que todos en algún momento le hemos hecho y aún le seguimos haciendo: Señor, ¿cuánto más debo servirte? Señor, ¿cuánto más debo hacer para ti? Señor, envíame aquí, envíame a mí. El Señor va poniendo diferentes vidas, va poniendo diferentes hermanos que nos van acompañando en el crecimiento hacia la verdad. Desde pequeñitos, esos hermanos que son hermanos mayores espiritualmente, se acercan a nosotros y nos empiezan a guiar, empiezan a desarrollar ese amor por cada uno de nosotros, empiezan a tenernos en cuenta, nos arropan, oran por nosotros, como pequeños que somos en el camino. Esos hermanos mayores están puestos para que cuando nosotros nos desanimemos, cuando nosotros caemos, tener rápidamente ese brazo que me dice:
tómate de mí, yo te ayudaré, vamos a orar juntos al Señor y vamos a salir de este problema. Amén. Entonces nosotros tratamos de atender a esos hermanos, tratamos de estar por ellos, tratamos de corresponder también ese amor que nos dan a nosotros. Por eso que ellos, esos hermanos, cuando se acercan a nuestra vida, están dejando cosas de su vida para atendernos a nosotros. Están dando tiempo de su vida para prepararse para que nosotros crezcamos. Están dejando a su familia de lado para estar con nosotros, para que nosotros aprendamos cada día más de Dios. Esos hermanos están entregando todo ese trabajo a Dios. Amén. No se hace por un interés, se hace por corresponder a Dios lo mucho que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero en ese hacer y aprender, tanto del hermano mayor, el hermano crecido en el camino, como el hermano que está empezando, tanto el hacer y el aprender de uno y otro, llevan un factor común, llevan ponerse de acuerdo. Es decir, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿En qué lugar? ¿En mi casa? ¿En la iglesia? Si es en un domicilio, evidentemente seguro que no va a ser en el domicilio del vecino, va a ser en la casa del hermano, que abre sus puertas para recibir palabra, recibir aliento de Dios. ¿Amén? Si es en la iglesia, nos ponemos de acuerdo, una hora, un día, y decimos, ahí nos encontramos, y ahí estamos, tanto el hermano que está dejando cosas de su vida para alabar a Dios en pos del crecimiento de un hermano pequeño, como el hermano pequeño que necesita crecer en el camino. Amén. Hay una conjunción en esto, que muchas veces nosotros no lo llegamos a ver desde ese punto de vista. Lo vemos desde un punto de vista, siempre va a estar ahí, siempre viene. Yo no le dije que venga, pero viene, ¿no? Sin embargo, lo hacemos por amor a Dios. Y ese amor a Dios es lo que nos mueve a estar ayudando y levantando a los hermanos. Vamos a escudriñar en las Escrituras ahora qué dice Dios en cuanto a la permanencia del sitio donde debemos recibir sana doctrina, y también donde recibiremos los dones del Espíritu. ¿En qué lugar se reciben los dones del Espíritu? Y también vamos a ver dónde ponemos en práctica esos dones del Espíritu. Amén. Y también, por último, dónde se nos reconocen los dones del Espíritu que Dios nos da a cada uno. ¿Dónde? ¿Quién es el que se encarga de reconocer esos dones? Siempre recordemos que los dones son para edificar la iglesia con frutos del Espíritu. Amén. Esos son los dones. Y esos dones que son para edificar a la iglesia, por añadidura, edifican mi persona, cambian mi ser. Comienzo a ser una nueva persona. Si antes era tosco, antes era una persona que rehuía a los demás, ahora siento necesidad de darme, de hablar con los demás, que los demás se enteren, que sepan quién me ha cambiado, quién ha transformado mi vida. Amén. Esos son dones que recibimos de Dios. Muy bien. Cuando este pasaje que hemos leído, en el cual Saulo, perseguidor de la iglesia, inquisidor, podríamos decir, de la iglesia, estaba persiguiendo a todos los cristianos, y en este momento estaba yendo hacia Damasco con cartas de los sumos sacerdotes, donde le avalaban, los sumos sacerdotes le daban a él el permiso, la autoridad para poder apresar a los cristianos evangélicos como nosotros, que creían en Jesucristo como Salvador y Señor en sus vidas, y ajusticiarlos, matarlos. Eso era lo que iba Saulo a hacer. Pero en el camino una luz resplandeciente hace que él caiga al piso, caiga al suelo,
y se enceguezca, pierda la vista. Inmediatamente, cuando pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Porque él, antes de perder la vista, vio una luz resplandeciente. Dice, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy aquel a quien tú persigues, Saulo. Dime, ¿qué debo hacer? Inmediatamente, ese inquisidor, ese maltratador de cristianos, reconoce en el preciso instante que todo su conocimiento, porque él era una persona que tenía muchísimo conocimiento en la ley, y la ley anunciaba la venida de un Mesías, y él decía, Jesús no es el Mesías, pero esa aparición hizo que él cambiase e inmediatamente reconociese todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en esa luz, en Jesucristo, en esa aparición, en ese contacto que él tuvo con Jesús. Amén. A partir de ahí cambia. ¿Qué debo hacer? Ve a Damasco, ve a la ciudad y quédate ahí. Espera que recibirás qué debes hacer. Acá el Señor comienza una sabia meditación sobre el tema que nos está llevando hoy a tratar, que es ¿dónde voy a recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo los voy a poner en práctica? ¿Dónde los voy a poner en práctica? ¿Quién me los va a reconocer esos dones? ¿Y a dónde tengo que permanecer para que eso se cumpla? Amén. Ese es el objetivo. Y con este pasaje vamos a vislumbrar cómo el Señor nos aclara qué es lo que desea de cada uno de nosotros. A Saulo le dio entrar y esperar. Entrar en la ciudad y esperar, le dijo Jesucristo. Pero a Ananías le dio ir a un lugar específico. Dos cosas diferentes, ¿sí? Pero fíjense en cómo Dios comenzó a actuar a través de Jesucristo en su plan. Ya empezó a trazar el plan. Tú ve y espera, y tú ve que lo irás a sanar en mi nombre. ¿Sí? Lo hizo por visión. Lo hizo por visión. Visión a nosotros hoy. No es necesario que en sueños el Señor nos hable. Ya la palabra nos habla. Y nuestro propio corazón nos clama a gritos cuando nosotros estamos haciendo algo que no corresponde, que no es del Señor. Ya nuestra percepción del bien, del mal que tenemos, gracias a Jesucristo, gracias a su Espíritu Santo Consolador, Él nos lleva a recapacitar sobre lo malo. Y es aquí que pedimos perdón. Amén. Entrar a la ciudad, en el sentido figurado, representa estar en una iglesia. Cuando Jesús dice, ve a la ciudad y espera ahí, hoy el Señor nos está diciendo, en esta misma percepción, ve a la iglesia, a esa iglesia local que yo he puesto cerca de ti, para que tú vayas prontamente, acudas a mi llamado y acudas a mi cita, que tengo que hablar contigo. Amén. En este momento Dios está hablando con nosotros a través de esta palabra. Yo lo creo, porque hemos orado para que ello ocurra. Amén. Por lo tanto, en el sentido figurado es estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde recibimos palabra de Dios diciéndonos qué debemos hacer. A Saulo le dijo, ve a la ciudad y espera que se te dirá qué debes hacer. Amén. Hoy esa ciudad, ese Damasco, es esta iglesia para cada uno de nosotros. Para los miembros de la iglesia de Canovelias, es la iglesia de Canovelias. Para los miembros de una iglesia de etnia gitana, son aquellos gitanos que se congregan en esa iglesia. Para los de otra iglesia que está por aquí cerca, ya Dios habrá escogido esos hermanos que tienen que congregarse en esa iglesia exclusivamente, porque Dios va a dar palabra ahí, y va a dar palabra también para esa iglesia de etnia gitana, y va a dar palabra también para Canovelias.
pero la palabra que va a dar está pensada para los integrantes de esa iglesia. Dios la preparó porque sabe cuál es el motivo común que lleva a esa iglesia a recibir cierto tipo de palabra. Amén. Por eso es que lo mandó a Saulo a Damasco y no lo mandó a Judea, ni lo mandó a Samaria. Le dijo, ve a la ciudad, a Damasco, donde él iba. No lo mandó a Jerusalén, lo mandó a Damasco. Muy bien, cuando Jesús le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 6 notamos que hay una alusión de entrar a un lugar y esperar palabra de Dios. Y eso significa es la congregación para nosotros. En el versículo 11 Jesús hace una alusión a Saulo, donde le dice, está orando. Le dice a Ananías, ve, harás imposición de manos, porque Saulo está orando. Saulo estaba ciego, pasó 3 días sin comer absolutamente nada, ciego, pero estaba orando, estaba clamando por esa imagen que él vio, que viniese ya a tocar su vida, que viniese a hablarle. Amén. Ahí en el versículo 11 el Señor Jesús enfatiza ir a un lugar específico. Le dice a Ananías, ve, le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judá. Fíjense que Jesucristo le dice específicamente a Ananías a dónde tiene que ir, dónde tiene que estar desarrollando el ministerio que Dios puso en sus manos, en las manos de Ananías, para sanar a Saulo. Amén. Para sanar a Saulo. Vemos que el plan de Dios está en todas las cosas. Ya se nos muestra cómo Dios va armando ese plan, porque tiene un objetivo, ¿sí? Que es que Saulo totalmente se convierta y comience a predicar el Evangelio como lo hizo. Era necesario pasar por esa situación. Dios prepara morada espiritual, casa de Dios y puerta del cielo. Ahí es donde nosotros, en esa morada espiritual, en esa casa de Dios y puerta del cielo, que es la iglesia, es donde el Señor va a repartir dones de sanidad, de liberación, de capacitación para su servicio. Es en la iglesia, es en la ciudad. No le dijo, espera en tu casa, vuélvete a tu casa y espera ahí tranquilo que yo te hablaré. Le dijo, ve a la ciudad, a un lugar específico. Algo que estaba preparado por Dios para esperar que Él viniese a repartir el don de sanidad que necesitaba Saulo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, voy a leer rápidamente porque lo tengo acá, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Amén. Significa, si nosotros no comienza por su casa el Señor a hablarnos, no podrá el Señor hablarnos cuando estemos en la intimidad. Tenemos que recibir palabra, tenemos que estar bajo sujeción, sometidos a la palabra de Dios, porque es lo que nos va a hacer crecer, y cuando estemos solos, esa palabra es la que va a traer crecimiento a nuestras vidas. Jesús espera encontrarnos reunidos en un solo sentir. En Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Y perseverando unánimes.
cada día en el templo, cada día que se podía, cada día que el Señor había establecido, cada día que amanecemos y vemos el sol y podemos mover nuestras manos, podemos mover nuestros pies, que no tenemos obligaciones contractuales de tener que ir a un trabajo, cumplir una obligación, y podemos ir a la casa de Dios. Ahí tenemos que estar, porque el Señor tiene una cita con nosotros. No es ir si tengo ganas, no es ir si me siento bien, no es ir si tengo tiempo, si el sol sale, si deja de llover, si me va bien económicamente, si me va mal, si me deja de doler la pierna o no. Es una cita con el Señor. No es una cita con el pastor, no es una cita con los hermanos, no es una obligación, es el amor que yo siento por el Dios para que me hable. Es en su casa. Amén. Gloria a Jesús. Al faltar al culto, retraso el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Al faltar a un culto, ¿qué pasa si empiezo a faltar a 2, 3, 4, 5? ¿Cuándo el Señor va a poder repartir ese don que necesito? De sanidad, de prosperidad, de poder tener palabra para darle a los necesitados. Le digo, Señor, estoy aquí contigo, pero no te escucho. Señor, te amo, te sigo, estoy a por ti, no te dejaré nunca, pero no voy a tu cita, Señor. Falto a la cita. ¿Cuándo el Señor va a poder abrir los cielos sobre mi vida y derramar esos dones espirituales si yo falto a la cita con Él? ¿En mi casa? No, dice el Señor. Es precisamente donde nosotros tenemos el encuentro con Dios, que es a través de su palabra, donde la palabra está meditada y me ayuda a comprenderla y me ayuda a entenderla, y no en casa en veces solo. Puedo cometer errores. La Biblia no tiene errores, pero yo sí puedo cometer errores de interpretación. Amén. Es muy sencillo. Hay veces sacar de contexto un versículo, lo estamos estudiando con la hermana que estamos haciendo el discipulado. Sacar un contexto del versículo, puedo hacer decir algo al Señor que luego, como no se cumple, deja un camino. Pedid y se os dará, llamad y os abriré, dice el Señor. Pero yo lo saco ese versículo, lo saco de contexto y digo, acá puedo pedir todo lo que yo quiera. El Señor dice, no es de eso que te estoy hablando. Si leemos en el contexto del pasaje, vamos a encontrar que lo que está pidiendo el Señor es que pidamos por nuestro prójimo. Es que clamemos por nuestro prójimo, que llamemos a la misericordia de Dios por nuestro prójimo. 2 mandamientos doy, dijo Jesús. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y el segundo es igual al primero, es amarás al prójimo como a ti mismo. No puedo yo pensar que un versículo lo saco de contexto y le hago decir lo que quiero y me olvido de esos 2 mandamientos del Señor. Amar al prójimo. Si debo pedir por el prójimo. Dios dará por añadidura, dice la palabra de Dios. Amén. Ese riesgo de interpretar mal, he dado simplemente un ejemplo, no es parte de la predicación, pero ese error de interpretar mal hace que algunas vidas se hayan apartado del camino, porque han pedido mal, han pedido para sus deleites, y Dios no ha contestado. Entonces han dicho, ¿sabes qué? Dios no existe, y abandono por interpretar mal solos la palabra de Dios. Amén. De ahí la importancia de reunirse en su casa para tener la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Hoy
Señor, no iré a tu encuentro. Muchas veces le decimos, Padre, tú sabes que yo te sigo en todos tus caminos, estoy contigo, nunca te dejaré, pero Señor, sabes que hoy no puedo ir a tu encuentro. Entonces, el Señor tiene una respuesta para darnos de eso. Nosotros nos quedamos muy tranquilos. Yo alguna vez lo he hecho eso también, de quedarme, decir, no, ¿sabes qué? No estoy de ánimo y me quedo. Hoy el Señor en esta palabra me trae a conciencia aquellas veces que yo mismo dije esto. Y yo decía, ya está, ya me disculpé con el Señor y el Señor entiende que yo estoy cansado. El Señor entiende que yo he trabajado mucho. El Señor entiende que no tengo fuerzas para ir a su cita. Y ya está, me quedo feliz. Tengo ocupaciones, Señor, tú sabes esa ocupación que tengo. Tú sabes que debo realizarla porque están esperando de mí. El Señor escucha, pero tiene una respuesta para darnos. Y es la respuesta que le dio a Ananías. Ananías dijo, Señor, ese hombre que tú me mandas a que yo vaya y ponga manos y hable, es un perseguidor de los santos, de tu iglesia, Señor. Señor, Él tiene el poder para que matarme en el momento. Él también, Ananías, le dio una excusa. Ananías también era un ser humano como nosotros y también tenía una preocupación, perder su vida. Amén. Nosotros no tenemos esa preocupación de perder la vida por venir al culto. Perdemos el tiempo que el Señor quiere darnos los dones del Espíritu. Retrasamos esos dones. En Hechos capítulo 9, 13 y 14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 15, ve. No atendió excusas, fue tácito, fue concreto, dijo, ve. Haz significa, haz como te mando, sin poner objeciones. Y seguidamente le explicó por qué. Amén. Eso nos está diciendo a nosotros, el mismo Señor, cada vez que le decimos, Señor, tú sabes que ya voy a llegar tarde, ya si me levanto, que entre que me visto y me cambio, llego para el amén. El Señor dice, ve, no pongas objeciones. Estoy esperando hablarte a ti, a cada uno de nosotros, el mensaje que el Señor tiene. Cuando le dio las razones, le dijo en el mismo versículo 15, le dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Evidentemente estaba hablando de Saulo, ¿sí? Dios le estaba diciendo, ve, porque instrumento escogido es Saulo para mí. Ve, tienes que ir tú, imponer manos. Yo te ayudaré, estaré por ti, dice el Señor. Pero hoy, ¿cómo podemos rescatar este mensaje para nosotros? ¿En qué se parece lo que hacía Saulo a nosotros? Saulo tenía el don, o tenía que realizar una tarea para el Señor, que lo dice acá, es llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quiénes somos los hijos de Israel? Nosotros. De los gentiles, de los reyes y de los propios cristianos. Tiene que llevar mi nombre, dijo. Es exactamente igual a lo que la iglesia de Montornés está queriendo hacer.
llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles, a los gobernantes o reyes, amén, y a los hijos de Dios. Eso es lo que intenta hacer la iglesia de Montornés. Hoy somos, esta iglesia, somos ese Saulo. Y el Señor dice, instrumento escogido me es este. Cuando nosotros ponemos condiciones al Señor, Señor, tú sabes que si yo tendría el dinero para hacer aquello, o tendría el coche para iría a la iglesia, el Señor me dice, no, ve, porque instrumento escogido me es la iglesia que te espera. Eso es lo que está diciendo el Señor en estas palabras, a esta iglesia, ¿ven? Y así también cada hermano de otra iglesia a su iglesia. La iglesia local es la cual el Señor abrió para tener consejo y sabiduría de Dios. Es en la iglesia local. Y lo más importante de este pasaje, todo el pasaje es importante, porque vamos hablando de lo más importante. Fíjense en que dice, para llevar mi nombre en presencia. El Señor está hablando de que tenemos que estar en la iglesia en presencia, en cuerpo. En cuerpo nosotros tenemos que estar. De nada nos vale que después nos expliquen, nos cuenten de qué fue la predicación. De nada nos vale decir, bueno, no fui a esa predicación de mi iglesia, pero me pongo en internet y escucho cualquier otra predicación. Igual crezco. No es eso. La predicación que te daba crecimiento es en tu iglesia. Ahí es la cita donde el Señor esperaba tener con nosotros. Podemos escuchar palabra a través de internet, podemos prender la radio, podemos prender la televisión y vamos a escuchar palabra general, pero quizás no era la que Dios me quería hablar. Y Dios necesita hablarme de ciertos temas específicos para que se desarrollen esos dones espirituales en mi vida. Amén. Lo más importante entonces dice en presencia. Bueno, Dios te bendiga, mucha atención. Tampoco vale si hay vídeo o audio grabados de la propia predicación que no asistí. Tampoco vale. Amén. Porque dicen, estamos subiendo los vídeos a YouTube con el fin de volver a leerlos, volver a verlos, para grabar bien detenidamente y pararlo, escudriñarlo, leerlo, interpretarlo bien despacito, cada uno de nosotros. Pero de nada vale faltar al culto cuando puedo venir, evidentemente, cuando ya es por caso de fuerza mayor, el Señor todo lo sabe, evidentemente. Pero si tengo la forma y puedo cambiar mi ocupación, mi vida social en ese momento, muchas veces ocurre que llegan justo amistades, llegan justo familia en el momento de la predicación, a casa. Y no es raro. ¿Por qué? Porque el Señor, que todo lo sabe, Él nos está alertando sobre esto. Debemos ser inteligentes, debemos ser sabios. Y si viene alguien a esa hora a mi casa, en ese momento que yo estoy por salir a la cita con nuestro amado Dios, decirle, perdona, vengo dentro de 1 horita y media porque tengo ahora un compromiso importantísimo. Lo lamento mucho, pero primero está el Señor. Debo estar ante su presencia. Amén. El Señor todo lo sabe y todo lo escudriña. Él sabe perfectamente qué motivos nos llevaron a no poder estar en su presencia. Amén. Esto lo digo cuando podemos cambiar algo. Hay veces que no lo podemos cambiar. Una llamada, un caso de enfermedad, que hay que ir a atender a alguien. El Señor lo comprende. Pero cuando puedo cambiarlo, puedo hacerlo, y no lo hago, es el tema. El Señor me dice, ve.
porque instrumento escogido me es la iglesia donde te quiero hablar. Amén. No deja lugar a dudas el Señor. Muy bien. Hechos, capítulo 9, 16, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando de Saulo. Le está diciendo qué es lo que va a hacer. Le está diciendo a Ananías qué es lo que va a hacer el Señor con Saulo. Amén. Cuando hablamos de padecer, acá en este pasaje, no es padecimiento físico, no es padecer por los dones que Dios nos va a dar. Los dones son para gozo, para alegría, para bendición de la iglesia. Nunca son para padecer. Amén. Entonces, ¿cómo comprendemos este pasaje en el cual el Señor está diciendo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Está hablando de sentir el sufrimiento y la misericordia por los perdidos. Pablo hizo todo lo que hizo. Ha caminado media civilización romana, o un poco más de media, para poder transmitir la palabra de Dios a los perdidos. Eso es misericordia de Dios. Eso es sentir el dolor del corazón de Dios, el sufrimiento de Dios por los perdidos. De ese padecimiento estaba hablando el Señor, que necesitaba sufrir mucho por los perdidos. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Ya estamos entrando en la conclusión. Todo esto es para que cada día le sirvamos más y mejor a Dios. Este pasaje es para que hoy caigamos en cuenta que cuando yo le digo al Señor: Señor, no puedo ir, no digamos, ya está, me excusé, me presenté ante Él y le pedí permiso. No, porque la palabra de Dios ya está, cuál es la respuesta de Dios. Ya la sabemos de antemano, cada uno de nosotros. Y nos hace ahora responsable también a cada uno de nosotros, de a cada hermano que hoy no ha podido venir. Si sabemos que pudo haber venido y no vino, es llevarle esta palabra, es llevarle este aliento, llevarle este consuelo a ese hermano, porque le vamos a ayudar a crecer. Amén. Y vamos a ayudar a que interprete correctamente la palabra. Porque si el hermano, que sabemos que podía haber venido, no vino, sabemos qué es lo que Dios le está diciendo. Amén. Lo dijimos hace un ratito en este pasaje que dice Primera de Pedro: porque el tiempo del juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Se lo preguntan ustedes cuál será el fin? Funesto. Funesto. Estamos desobedeciendo. Estamos siendo infieles a Dios. ¿Amén? Es grave. Es muy grave. Conclusión. Decíamos hoy, en cuanto a la permanencia para recibir sana doctrina, ¿a dónde tenemos que ir? Dios dispone el lugar idóneo, que es la iglesia local. Ese es el lugar, ese es nuestro Damasco, esa es nuestra ciudad, a la cual Dios nos manda ir allá y esperar. Amén. ¿Dónde recibiremos los dones del Espíritu? Los dones son siempre para edificación del cuerpo de la iglesia, de Cristo, es decir, en la iglesia local. Aquí recibiremos los dones. ¿Dónde recibió la sanidad Saulo? En Damasco. Ahí fue sano de la ceguera. No fue ni en Jerusalén, ni fue en Samaria, ni en Judea. En su iglesia. Amén. Ahí recibirán los dones que está necesitando. ¿Dónde ponemos en práctica esos dones? Si Dios da dones en esta iglesia y el don comienza por el simple hecho de empezar a comprender las cosas de Dios, ya tenemos el don. Y si Dios dio el don en esta iglesia,
a esta iglesia tenemos que dar el fruto de ese don. A esta iglesia. No buscar otra iglesia. Ni siquiera ir de visita, nos dice el Señor. Porque las visitas que podemos tener en otra iglesia pueden llegar a ser dones espirituales para esa iglesia. Amén. Y nosotros no los recibimos. Vamos a recibirlo cuando estemos en su voluntad, en el lugar donde Él nos ha establecido, donde se nos reconocen los dones que Dios otorga. ¿Dónde se nos reconocen? Si Dios da dones aquí de sanidad, hay un hermano que recibe don de sanidad, ora por las vidas y se sana. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Hay quienes reciben dones de profecía, profetizan, se lleva el cumplimiento de la palabra de Dios, se corrobora, se autentifica, es promesa y profecía de Dios. ¿Sí? Es un profeta. Si Dios da los dones aquí, ¿dónde los vamos a poner en práctica? ¿En la iglesia de acá de Dos Calles? ¿En la iglesia de Barcelona? ¿Cómo vamos a ponerlo en práctica si no nos conocen? ¿Vamos a ir allá con un cartel que dice, yo tengo don de sanidad? ¿Creen que es así? ¿Así se mueve el Señor? Los dones son reconocidos en la propia iglesia. La propia iglesia acrecienta sus propios dones. Empieza a desarrollar los dones y se cumplen en esa iglesia. Los dones de sanidad, de profecía, de administración, de palabra. Todos los dones que ustedes puedan entender y pedir al Señor, de alabanza, de música, son para esta iglesia. Amén. Amén. ¿Y cómo se nos reconocen? A través de los pastores que día a día están viendo nuestro crecimiento espiritual. Día a día están viendo cómo cada hermano, cada oveja paga el precio para acudir a la cita con el Señor. Esa es la forma que vemos el don en los hermanos. Cuando vemos que los dos hermanos comienzan a faltar, pudiendo venir, supuestamente, yo entiendo que cuando un hermano no viene y podía haber venido, nada dice. Pero cuando el hermano tuvo un problema, hermano, mire que no vine tal día porque me ocurrió esto, me ocurrió aquello, o llaman o nos mandan un mensaje, hoy no voy a poder ir a la iglesia por este motivo. Ya estamos orando. Empezamos a orar, a librar, a abrir los cielos sobre esa vida. Pero cuando el hermano llega, después de 3, 4, 5 veces sin venir, se sienta, no dice nada, evidentemente queda directamente establecido que antes podía haber venido. Amén. Y toda la iglesia lo reconoce eso. Entonces, si los dones los queremos aquí, en esta iglesia,